Estamos en este lugar tan bonito de La Chorrera, en la comunidad de Canzuela, Honduras, departamento de La Paz. Un lugar muy especial donde estamos acá, un buen grupo de jóvenes y niños que han venido a este lugar a un retiro espiritual. Que Dios bendiga esta linda actividad a los pastores y a todos los que han estado participando. El pastor Ángel Mejía y toda su mar. Cuando me conoció a mí, él fue un hombre bien cariñoso. Y en un campamento andábamos cuando él, allí pues éramos novios nada más. Pero que fue allá en Minas de Plomo, La Libertad, en el año 84, algo así. Entonces, y él estaba ahí sentado cuando de repente me dice, y las otras niñas, porque yo comandaba una unidad, la unidad especialmente de las hembras. Entonces, y la niña tal y tal, y me mencionó los nombres, ¿dónde están? Ahorita se acaban de ir a traer una agua, le dije yo. Y me dijo él, pero vos tenés que saber a dónde están ellas. Y ellas no están aquí. Entonces me dijo, así que vaya, búsquemela. Y al buscarme, le dije, hallármela, viene acá. Y vamos a ver qué es lo que vamos a hacer con ustedes. Y las niñas se me habían ido a andar en otros clubes. Entonces las voy a traer. Y cuando la llevé, me dijo, vaya, todas, a bombear allí. Entonces, y todas, levantándolos, sentándolos, levantándolos, sentándolos. Y en ese momento llegó, porque era un tiempito de receso, era mediodía. Llegó el pastor René Argueta, que él era el presidente en ese tiempo de los jóvenes. Entonces, y le dice, Toñito, ¿y tú no me dijiste que ella era tu novia? Le dice él, ¿y por qué la tenés bombeando? Ah, porque aquí no somos nada, le dijo. Aquí ella es mi alumna y yo soy el director. Y aquí no nos conocemos de otra forma. Somos novios allá, le dijo. Aquí no. Entonces, pero ellos lo regañaron. Él lo regañó, le dijo, no, ¿qué te pasa? No, no, le digo, es que si vamos a dar la ley, la vamos a dar con pareja para todos. Yo no voy a estar seccionándola a ella, le dijo, solo porque ella es mi novia. No, le dijo. Así que en ese campamento pues se pasó ese chiste que se fue recordado en muchas ocasiones todavía. Él era bien recio en el aspecto ese, que no le gustaba que los jóvenes pues se anduvieran yendo sin permiso para otros lugares. Y para mí eso era mejor, porque cierta vez también unos jovencitos se fueron a meter a una milpa en ese mismo campamento, y trajeron unos elotes. Y le preguntó él cuando llegaron ellos, ¿de dónde traen ustedes esos elotes? Ah, los traemos de una milpa allá de un señor. Un señor nos los regaló. Y no le bastó a él, se los regaló, le dijo. Pero yo voy a ir a preguntarle, dijo. Y si esos elotes no se los ha regalado ese señor que dicen ustedes, ya van a ver ustedes, le dijo.
y se fue. No, y el Señor les dijo, no, yo se los di. A los muchachitos vinieron aquí, me regalaron una revista y él se las enseñó al Señor. Yo se los regalé, le dije, cocínenlos, yo se los regalé, le dije. Entonces, pero él estaba enojado por aquellos elotes que ellos habían llevado. Y hacían muchas cosas que los jóvenes hacían así. Yo lo conocí del año 1980. Él fue un personaje que llegó al municipio de Chilanga, donde yo soy nativo, y llegó a evangelizar, llegó para fundar iglesia, para que también muchas personas de ese lugar pudieran conocer a Jesús. Y de esa manera, cuando yo tenía prácticamente 9 años, yo conocí al hermano Antonio Argueta. Mi madre era eminentemente católica, pero aún así recibió en su casa al hermano Antonio, un hombre que todas las tardes, la mayoría de tardes llegaba y visitaba no solo a mi mamá, sino también ahí los vecinos. De hecho, cuando veníamos a la iglesia de Gotera, veníamos un grupito de unos 6 jóvenes, 8 jóvenes, y nos veníamos a pie aquí por el caserío Arauter para venir a ser instruidos y para poder estar en la iglesia de aquí de San Francisco Gotera. Justamente en el año de 1981, lo recuerdo muy bien, en la Escuela Urbana Mixta Unificada de aquí de San Francisco Gotera, se desarrolló ese campamento. Era un campamento de zona, sí, donde el hermano Antonio era guía mayor y él era el director del club. Y por cierto, nuestra hermana Betty, ella era la subdirectora. Y tuve esa oportunidad de estar en ese campamento que fue por 3 días, hermanos, en el año de 1981, cuando la guerra estaba en sus apogeos. En ese tiempo era muy difícil que nosotros como jóvenes y como quizás niños todavía pudiéramos salir de nuestras casas e ir a esos campamentos, pero bueno, mi mamá tuvo esa confianza con el hermano Antonio. Él nos trajo a ese campamento y aquí aparezco yo en el año de 1981 en Gilberto Pérez. Estuvimos a la edad de 10 años, pudimos participar del primer campamento de zona aquí en San Francisco Gotera. Aquí está, tengo algunas firmas de muchos hermanos de esa época, pero quiero leer específicamente lo que el hermano Antonio dejó plasmado con su mano en esta carpeta. Dice: querido guía mayor, deseo que tú siempre sigas adelante en el camino siguiendo a Jesús, para que puedas ayudar a otros y los puedas conducir al Señor, porque todos tenemos que llegar a esa meta. No tenemos nada que dudar. Miremos el blanco que es el guía mayor, Cristo Jesús. Felicidades por su investidura. Y aquí dice: guía mayor instructor José Antonio Argueta Pérez, coordinador de conquistadores de la Asociación Oriental Salvadoreña, el 26 de diciembre del año 2012. Fui un discípulo del hermano Antonio. Después de haber sido capacitado como guía mayor, como líder juvenil, tuve el privilegio de visitar muchos lugares con él. Fuimos a dar seminarios,
fuimos a las investiduras. Recuerdo la investidura que le nominaron en la colonia que está cerquita ahí de la cueva, la colonia Vista Hermosa, y se la nominaron a él. Y fue una sorpresa para él. Yo recuerdo muy bien que fuimos y lo recuerdo muy bien que esa vez él lloró de la alegría porque habían nominado esa promoción a su nombre. Tuve el privilegio también, cuando él ya estaba bastante mal de salud, asistir con la vieja guardia allá a un lugar que le llaman el Trifinio, perdón. Y ahí estuvimos acampando una noche con él cuando él ya estaba bastante mal de salud. Mi madre, recuerdo que vino un día antes que él falleciera, estuvo con él aquí, lo pudimos ver, lo pudimos visitar. Y también durante esa semana que él murió, tuve el privilegio de estar en el ungimiento de nuestro hermano. Y para mí fue triste porque él ya, su salud estaba muy deteriorada. Pero lo bueno, hermanos, es que Dios tomó la decisión que el hermano tenía que partir. Y yo fui partícipe de toda su enseñanza, de toda su instrucción. Quiero decirles que él no solo nos enseñaba, no solo nos instruía, sino que también nos daba el ejemplo cómo se debe de seguir en los caminos del Señor. Una vez me dijo, usted ya es el director del club, ahora usted tiene que organizarse para poder llevar a todos los jóvenes que están en la iglesia al campamento y que ninguno se le vaya a quedar. Y yo me sentí con una gran carga, decía yo, ¿cómo voy a hacer para llevar a todos los jóvenes al campamento? Eran alrededor de 16 jóvenes que tenía a cargo. Y él estaba como coordinador de club. Pero a medida que iba pasando el tiempo, pues él me fue orientando de cómo poder para llevar a los jóvenes al campamento, de cómo hacer y cómo orientarlos a ellos para prepararlos en los eventos. Recuerdo también en un campamento que él me dijo, si algún momento llego yo a inspeccionarte, yo no te voy a perdonar. Yo te voy a tomar como por igual con un club. Si yo llego a un club, yo lo tomo por igual. No somos familia, amigos en ese momento. Ahí somos director y instructor. En muchas actividades, bueno, en los centros escolares, en institutos, él ahí pertenecía al consejo directivo escolar. Si no, pues andaba en la cuestión de la Casa de la Cultura, reuniones en cuestión de gobernación, es decir, que él se mezcló en diferentes ámbitos en los cuales les permitieron que la gente lo conociera más. No solo lo conocen como el hermano Toño de la iglesia adventista, sino que don Toño Argueta, el que vivía en la sociedad, ayudó para la sociedad sin tener tantos recursos, pero hizo las gestiones para que la sociedad creciera. Hay dos momentos en los cuales yo jamás lo olvido. Uno de ellos fue que un momento oportuno le comenté algo personal a él. Estábamos casi a unos metros aquí arriba y le dije yo un aspecto así personal. Mire, bueno, como yo me volví a casar, tengo otra nueva familia, mi ex esposa, pues nos separamos. Entonces le comenté yo, fíjese, al papá le dije yo que me han comentado que mi esposa en ese momento me anda traicionando. No sé qué dice usted. Entonces, ¿qué consejo me da? Y me dijo mi papá claramente, hijo, me dijo así, antes de que veas el ojo ajeno, trata la manera de verte tú mismo. Puede hacer que muchas veces juzgues y estás tú en el mismo problema. Entonces, en ese momento otro me sentí yo bastante incómodo porque pidiéndole un consejo, pero me tiró una pregunta. Entonces, pero por último, como decimos, cuando nos dan un buen consejo, uno se siente feliz, se siente tranquilo y por último uno hace una autoevaluación, cómo estoy,
qué soy, para dónde voy, para dónde vengo, qué metas tengo en la vida, y eso me ha permitido seguir adelante. Y otro detalle bien importante es de que yo casualmente, bueno, otra experiencia, casualmente vine yo aquí a la casa, me senté en esta hamaca, y cuando me senté me cayó polvillo del techo, y me dijo mi papá, bueno, y me levanté y me sacudí normalmente, y mi papá, de eso quería hablar contigo. Y yo le dije, papá, le digo, ¿qué es? Fíjate que el techo ya no me sirve. ¿Qué es lo que podemos hacer? Yo necesito que me ayudes con $50. Y en ese momento yo estaba haciendo también mi casa, y le dije yo, voy a ver a mi papá, le dije yo. Y el día siguiente pues yo le traje $1000 para trabajar. Entonces mi papá llorando, no, que son los $50. Entonces, pero yo digo que esa parte del sacrificio, sabiendo de, por último mi papá me dijo, mira, me dijo, yo ya casi voy a morir, pero necesito que tu mamá es joven, va a seguir viviendo, ustedes van a seguir acá, van a ir luchando. Entonces son experiencias que uno valora, pero más que todo saber de que el consejo y aparte los mandamientos de honrar al papá y a la mamá, estos son muy básicos e importantes. La verdad, para mí, muchos pueden haber dicho, la clase te la regaló tu papá, pero es pura mentira, porque exactamente es a mí a quien más me exigía con respecto a las clases progresivas. Puedo decir que él no es que exactamente ha sido exactamente que se hizo más flexible en una edad más avanzada, sino que al contrario, es de que él era diferente en la forma como él instruía. Exactamente no aquella persona que exactamente era muy fuerte, sino que exactamente era, en vez de ser fuerte, sino que aconsejaba. Es muy diferente de las dos cosas, ¿va? Pero exactamente cuando yo saqué la clase de guía mayor, conmigo fue más estricto. Y allí me puedo yo poner en cuenta una tabla de nudo que a mí me exigió que fuera la mejor. Gracias a Dios la logré. Y así también en la clase de guía mayor avanzado que nos hizo el guía mayor Ramón Campo, ahora pastor, él también, yo y él hicimos esa tabla de nudo, que por cierto ahí la tenemos guardada, pero ya no está en las mismas condiciones como estaba anteriormente, pero ahora está allí guardando algunas partes. Pero sí, exactamente, él fue bastante estricto. Más que todo, puedo mencionar que a mi mamá también la instruyó él. Y la verdad, pues esa generación donde salió, digamos, el guía mayor Jorge Lara, digamos, mi mamá, mi hermana, todo fue una generación digamos, de guías mayores, meros, bien capacitados, y sobre todo que puedo decir de aquellos que no se rejan por nada. Pero la verdad, pues por las condiciones laborales y todo eso, muchos se fueron retirando, pero no puedo decir de que hayan salido porque ellos quieren, sino que exactamente por las condiciones y sobre todo los labores que pueden llevar a cabo cada día. Unas palabras que nunca se me olvidan a mí, que fue que yo estaba en el campamento del IBL una semana antes que él falleciera, que me dijo, porque yo le estaba preguntando con respecto a lo que es digamos, al organizar los últimos detalles para la graduación de guía mayor, me dijo, Josía, por favor, no te me quemes, delega. Tú también tienes que delegar, no agarrártelo todo, porque no es exactamente que tú vas a ser autosuficiente, sino que al contrario, tú vas a delegar, vas a poder poner a otros para que también te ayuden, porque no significa que vos solo te vas a quemar. Y es algo fundamental que eso me ha servido, que ahora en día no soy yo el que también estoy haciendo todo, sino que al contrario, yo delego. De un lugar a otro, y puedo decir que hasta aquí, pues, puedo decir de que me ha funcionado eso que él me dio. Conocí al hermano Antonio Arguetas, que era un hombre reconocido porque muy amable, muy entusiasta, muy juvenil, muy dispuesto a realizar diferentes actividades. También recuerdo que llegamos a formar parte de la directiva nacional del Club de Conquistadores y nos dejaron encargados a nivel nacional, junto con él, de los guías mayores, y disfrutamos diferentes actividades con él. Y recuerdo que hubo una ocasión que fuimos al Parque Libertad
a dejar una ofrenda floral, y ese fue un evento grande durante el inicio de la alcaldía, etc. Así que recuerdo que también estuvo presente allí, y esa era una manera de mostrar que también la iglesia, el movimiento juvenil, estaba integrado en la sociedad para el beneficio de la sociedad. Muy bien, para mí quizás tengo el mejor recuerdo, uno de los tantos recuerdos de haber trabajado al lado de nuestro hermano Antonio Argueta como todo un guía mayor. Hacíamos inspecciones en los campamentos, hacíamos muchas cosas en los clubes, en los campamentos, pero algo que recuerdo y que nunca olvido es que además de ser un guía mayor, un laico, trabajador, misionero, también era un buen sastre. Y el mejor recuerdo que yo tengo de eso es que el uniforme que porto, es decir, el pantalón y la camisa que yo porto en este momento y estoy usando como uniforme del Club de Conquistadores, nuestro hermano Antonio Argueta me lo confeccionó. Y recuerdo que él lo hacía a la medida, y lo hacía a gusto de él, porque había que cumplir las reglas que en el club o en el manual de uniformes decía. Por lo tanto, para mí, el mejor recuerdo de nuestro hermano Antonio Argueta es que porto el uniforme que él me confeccionó. Conocí al guía mayor Antonio Argueta en el año de 1994, cuando asistimos al campamento centroamericano allá en Orotina, Costa Rica. Luego su servidor fue llamado en el 1999 a la asociación o a la misión oriental en aquel entonces para trabajar en distrito. Ahí asistimos juntos a varios campamentos. El guía mayor Antonio Argueta era amigo, era alegre, era social y tenía todo eso, pero también cuando tenía que ser serio, era serio. Ya después, en el año 2000, nos nombraron como departamental de jóvenes y ahí sí pudimos trabajar de lleno. Lo conocí muy bien, trabajó incansablemente por los clubes, por los jóvenes, y era muy respetado. Y levantó muchos clubes a lo largo y ancho del territorio que ahora es la Asociación Oriental Salvadoreña. Así que no nos queda más que darle gracias a Dios por hombres y mujeres como el guía mayor Antonio Argueta, como lo conocíamos cariñosamente. Y sin duda pues lo veremos en el cielo. Y damos gracias a Dios por esos hombres y mujeres. Tuve la oportunidad de trabajar con el guía mayor Antonio Argueta y fue una experiencia muy bonita. Él fue nuestro instructor en las clases de guía mayor y nos puso un reto. El reto era que teníamos que lograr que un aventurero, un conquistador y nosotros como guía mayor investirnos junto con las clases progresivas. También tuve la oportunidad de participar con él en las inspecciones, en los campamentos, las experiencias que él nos contaba de todos los campamentos que él tenía. Así también tuvimos la oportunidad de que él fuera nuestro instructor, ¿verdad? Una persona muy especial y lamentamos, ¿verdad?, haber perdido este gran guía mayor, pero es algo que quizás no solamente yo, sino muchos podrán contar la historia. Nosotros como Club de Montecristo tenemos esa historia y guardamos muy en nuestro corazón a nuestro guía mayor Antonio Argueta. Un saludo para nuestros amigos de allá de la Asociación Oriental Salvadoreña. Queremos dar algunas vivencias, algunas cosas que nos pasaron junto con nuestro hermano Antonio Argueta cuando estábamos trabajando en el movimiento juvenil desde los años 82, 83 en adelante. Éramos 3 los que estábamos ahí, en la cual fuimos elegidos en el consejo, uno en Oriente, otro en el área central y el otro en Occidente. Hermano Antonio Argueta estaba en Oriente, su servidor estaba en el área metropolitana y los departamentos del centro, y también hermano Azaías Claros estaba allá en Occidente. De esa manera se hizo crecer este movimiento de los conquistadores, que ahora es un auge en El Salvador. Quiero contarles una de las experiencias que tuvimos con él. En ese entonces, su servidor no estaba coordinando la zona, sino que me habían puesto de director de un club. Y entonces estábamos preparándonos para allá, para la inspección de la noche. Entonces, como en los campamentos se da eso, ¿verdad? De que
queremos ganar puntos y que queremos salir adelante con el puntaje, llegó un supervisor del área de Occidente a supervisarnos a nosotros, al club en la cual yo estaba dirigiendo. Y llegó y tocó, prácticamente tocó en la parte de arriba y dijo, esta ropa está seca. Y entonces yo le dije, no, esa ropa está mojada. Esa ropa está mojada. No, mire, toque, aquí está seca. Y entonces vino y me bajó los puntos. Y éramos de los clubes que estábamos casi a la cabeza del campamento en puntaje. Y entonces yo dije, no, aquí hay una persona que tiene que ser neutral, una persona neutral. Entonces yo fui a hablar al hermano Antonio Argueta y le dije, guía mayor Antonio Argueta, le dije, mira, aquí hay un problema. Él dice que la ropa está mojada, pero yo le digo, no, la ropa está... Él dice que la ropa está seca y yo le digo que la ropa está mojada. Entonces viene Antonio Argueta y dice, bueno, y toca arriba, luego toca abajo. El otro guía mayor no había tocado abajo, en la parte de abajo de la ropa. Y entonces le dijo, guía mayor, le dijo, arregle ese puntaje, le dijo, porque esta ropa está mojada y por eso está en el tendedero. Y entonces así fue como logramos esa tarde, esa noche, lograr los puntos, porque el hermano Antonio Argueta fue, no hubo diferencia. Él dijo, esta ropa está mojada, fue imparcial. Y esa fue una de las experiencias que tuvimos. Aparte de eso, estuvimos trabajando mucho en Oriente, y lo último también de la experiencia de él, cuando tuvimos la clase de guías mayores, entonces él se iba a graduar de guía mayor avanzado, y entonces ya se me estaba quedando, y yo le dije, hermano Antonio Argueta, usted tiene que terminar, usted tiene que ser un guía mayor avanzado, vamos a apoyarle, vamos a ayudarle. Al fin logró investirse ese día en la graduación junto con todos. Hay mucho que decir, hay mucho que contar, el tiempo es corto, pero quiero decirles que fue un hombre de Dios, un hombre que trabajó por la juventud y un hombre que con la ayuda de Dios lo veremos en el cielo. Que Dios les bendiga a todos. Les saluda el pastor Alexis Romero, presidente de la Asociación Oriental Salvadoreña, y para mí es un grato honor traer a la memoria la obra y también la influencia de uno de los personajes más conocidos en el movimiento juvenil, no solamente de la zona oriental, sino de todo El Salvador, y estoy seguro que fuera también de nuestras fronteras. Cuando se dice guía mayor Antonio Argueta, trae muchos recuerdos a la mente de muchas personas. Para mí, en lo personal, en lo particular, fue uno de los instructores, y podría decir que fue el instructor principal que tuve cuando estuve en las clases progresivas de conquistadores y también en la clase de guía mayor. Así que personalmente, para mí, fue una persona que influyó de muchas maneras, primeramente con su ejemplo, con su liderazgo, y también cuando tuve la oportunidad de ser departamental de jóvenes de la Asociación Oriental Salvadoreña, fue miembro honorario de nuestro Consejo Juvenil. Y de esa manera seguimos ahí compartiendo muchos momentos especiales y sobre todo aprovechando la experiencia que él tenía en este movimiento juvenil. Así que agradecemos a nuestro Dios porque fue parte de nuestra vida y es grato recordar esas obras que realizaron esos hijos de Dios y en especial el guía mayor Antonio Argueta. Podemos decir lo que la palabra de nuestro Dios nos recuerda: bienaventurados los de aquí en adelante que mueren en el Señor, ¿sí? Ellos descansarán, pero sus obras con ellos siguen. Así que no dudamos que la influencia, el trabajo y el liderazgo que ejerció nuestro hermano guía mayor Antonio Argueta no solamente quedará en el recuerdo, sino que hoy podemos decir que su influencia todavía permanece y perdura en las generaciones presentes. Que Dios pueda siempre bendecir a cada uno de los que hoy formamos parte de este movimiento juvenil. Tuve el privilegio de conocer al guía mayor Antonio Argueta. De hecho, también comentarles que fue uno de mis instructores en la clase de guía mayor. Recuerdo que él me dio lo que es las 10 horas de consejería. Fuimos allá a una isla y él estuvo compartiendo con nosotros. Si tuviera que resumir a Antonio Argueta, al guía mayor Antonio Argueta, podría decir que es amor, sacrificio y entrega al ministerio. Así que fue un privilegio haberlo conocido y poder testificar que fue uno de los pioneros de los clubes de conquistadores aquí en el oriente de El Salvador. Bueno, el guía mayor Antonio Argueta fue un referente en el movimiento juvenil para mi persona. Fue mi instructor de las clases progresivas de conquistadores, como también el instructor de la clase de guía mayor.
De él aprendí muchas cosas y sinceramente él fue el que me motivó a seguir adelante. Unas palabras que recuerdo de él, me dijo: Elvis, sigue adelante a pesar de los obstáculos que hay en el camino, sigue adelante. Creo que es un buen recuerdo que tenemos del guía mayor Antonio Argueta, poder, incentivarnos a seguir adelante y hacer un trabajo para nuestro Dios. Ese es el ejemplo que él nos ha dejado y es el que seguimos. Si hablamos de Toño Argueta, fue una persona que se interesó mucho por el Ministerio Juvenil del Oriente. Gracias al apoyo que ha dado, pues también muchas personas pudieron conocer el mensaje de salvación. Ahora pues nomás nos queda seguir el legado, trabajando como él nos enseñó, y gracias al apoyo que tuvimos en las clases progresivas, ahora somos parte de este Ministerio Juvenil en la zona oriental. Escuchar el nombre del guía mayor Antonio Argueta, o bien conocido como guía mayor Toño Argueta, es recordar a aquel gran guía mayor que en mis años de infancia podía admirar por todo su conocimiento y sobre todo ser parte de la directiva de aquel tiempo de los uniformados a nivel nacional. También fue parte del equipo que mi madre estuvo a cargo y era importante verlo cómo él se desarrollaba. El tiempo pasó y nos volvimos a encontrar ya ahora en la dirección. Y puedo recordar cuando en el campamento 2012, el primer campamento de la Unión Salvadoreña, después de dar algunas indicaciones, nos sentamos y él dijo unas palabras: ¿cómo da vuelta la vida? Te vi pequeño y ahora estás dirigiendo este campamento. Toño Argueta fue un guía mayor que no solo tenía conocimiento, sino que también impartió conocimiento, formó líderes, y es muy probable que tú eres parte de ese gran movimiento que él trabajó. Hoy en día solo queda el recuerdo de lo que él hizo, pero sobre todo la gran lección de cómo servir a Dios y amar al prójimo. Toño Argueta, un guía mayor. Hablar del guía mayor Antonio Argueta es extenso, pero lo que yo podría decir es trasladarme a 1991, en aquel campamento centroamericano en Guatemala, cuando todo Centroamérica, de Belice hasta Panamá, con Cristo triunfaremos, era el lema. Este servidor participó en 3 eventos, que eran eventos en el cual hacíamos actividades físicas. Y cuando logramos ganar 2 segundos lugares y un primer lugar a nivel centroamericano, recuerdo cómo el guía mayor Antonio Argueta, con nuestro mentor también, el guía mayor y ahora pastor Ramón Campos, aquella alegría, aquella felicidad, era un joven, era un niño en ese tiempo, y él ahí se mantuvo a la par de nosotros, y ahí conocí al guía mayor Antonio Argueta. No fue hasta el año de 1998 cuando este servidor llegó al oriente de El Salvador y Toño Argueta fue el primero en recibirme, ya yo siendo un guía mayor novato, con quizás 2 años de haberme investido de guía mayor, y él me involucró en el movimiento juvenil aquí en el oriente. Recuerdo un campamento en Perquín en el cual él me llevó como supervisor, y así fue que comenzó nuestra relación con él, y hay tantas experiencias que podríamos contar, pero la última experiencia que viví con él fue en ese campamento en el Adonai, en el cual se llamó Quiero Vivir Sano, y era un campamento de aventureros. En el año de 2015, en ese campamento de diciembre, el 4 de diciembre, yo hice una llamada telefónica junto al guía mayor Marvin Martínez, conocido como Chiquín, y le dijimos: Toño, te vamos a traer, ya estaba enfermo, te vamos a traer y te traemos al campamento, y él declaró que no lo quería hacer porque ya se sentía muy mal. Cuando regresamos del campamento el 6 de diciembre, este servidor necesitaba trabajar el lunes. Trabajé, pero en el corazón me decía algo de irlo a ver, de irlo a visitar. Así fue como el martes 8 de diciembre me dirigí hasta su hogar ahí en Gotera. Hablé con él, oré con él, le pasé unas llamadas y unos audios de unos amigos de San Salvador que 2 meses anteriores habíamos estado con él haciendo un acto en el cual reconociendo el trabajo de él y otro guía mayor que también ya descansa.
Y recuerdo que ese día regresé a casa con la nostalgia y con aquel sentimiento de que el guía mayor Antonio Argueta ya estaba bastante mal. Así fue como el día miércoles 9 de diciembre recibo una llamada temprano en el cual me hacen del conocimiento que él ya había descansado. Fue el privilegio para mí ponerle el uniforme con el cual él fue puesto en el ataúd, en el cual también llegó a el descanso donde espera la venida del Señor. Yo sé que hay muchos recuerdos, pero lo más importante es que cuando el Señor Jesús venga, Él con voz de mando y con trompeta de Dios llamará a los suyos y Él estará ahí, estará delante de nuestro Dios dando cuentas de todo lo que hizo. Por lo tanto, animo a que sigamos ese legado y que Dios nos pueda bendecir grandemente. Sí, conocí a Toño Argueta allá por los años de 1985, 86 y en esas épocas en Oriente pues prácticamente éramos una misión nada más. En esa época los campamentos eran directamente, exclusivamente con él. Él era el que dirigía todo en Oriente. Prácticamente los primeros campamentos que asistimos fueron aquí en Usulután, Montefresco, famoso. El pastor y único que prácticamente llevábamos era él. Él es el que dirigía todos los campamentos. Pastores en esa época no asistían mucho a los campamentos. Toño Argueta era el organizador prácticamente de todos los eventos aquí en Oriente. Y disfrutábamos tanto los campamentos hasta el punto que que llegaba el día de regresarnos, habían veces que ni regresar queríamos de los campamentos estando con él. Comencé la clase de guía mayor con él, saqué la clase de guía mayor con él, nos costó prácticamente más de un año sacarla con él. Lo graduamos en el 90, participamos de tantos eventos. Uno de los eventos más prodigiosos con él era subir el Chaparatique, que era uno de los eventos más simbólicos para ser guía mayor. Y ese hombre tenía una energía tan grande que pues yo a mis 18 años, la energía que yo tenía, la habilidad que yo tenía no llegaba a la fuerza que él tenía. Llegaba como con 2 kilómetros arriba del volcán antes que nosotros. Y de allá nos gritaba. Los gritos de él eran motivación todo el tiempo. De allá nos gritaba. Ya no nos decía guías mayores, mangueras mayores nos decía, porque nosotros veníamos bien atrás de él. Era algo formidable andar con él, sentir la energía que él emanaba, porque hablar de Toño Argueta pues prácticamente es hablar del movimiento, del amor que él tenía por este movimiento juvenil. Y recuerdo también el primer campamento de guías mayores que yo asistí en el 89. Ese fue el primer campamento que asistí y fue nacional de guías mayores allá en Sonsonate. Pescadito de Oro que le llamábamos. Hicimos una recogida, bueno, en ese entonces fue la primera vez que asistí con la que ahora es mi esposa, Lisette, y fuimos con Toño Argueta y fuimos en un camión TX, podrían imaginarse ustedes lo que eso significa. Fue la primera vez que viniendo desde Sonsonate yo crucé todo el litoral. Recuerdo todos los gritos que él pegaba en cada uno de los túneles. Fue formidable. Igual yo 18, 19 años. Era hermoso andar con él. Nos hizo bajarnos por unos barrancos allá por esos túneles y nos hizo bajarnos a bañar al mar en ese lugar tan prácticamente pues vimos la playa, vimos todo aquello tan bonito y nos hizo que nos bajáramos del camión todos amodorrados, pero él nos hizo bajarnos del camión y fuimos a bañar. Disfrutamos bañar con él ahí en ese entonces. Bueno, yo les podría contar horas y horas de lo que viví con él. Tengo imágenes, tengo videos con él, tengo tantas cosas con él y todo lo recuerdo plenamente de lo que él hizo por mí, por mi familia, las convivencias que tuvimos. Recuerdo prácticamente por ejemplo esta camisa, el último campamento que estuve con él, unas horas, de noche platicando, mucho tiempo con él. Y este campamento, por cierto, se llamaba A Solas con Jesús. Fue algo bien especial, bien especial. Toño Argueta vive y seguirá viviendo en nuestro corazón. Gracias.
Fe y valor, hermano. Me paro porque fe y valor con Cristo Jesús. Espero decirle fe y valor a mi Cristo Jesús y a mi esposo enfrente. Amén. Que Dios le bendiga. Amén. Las esperanzas de volverse a ver.